Bienvenidos al Museo Etnográfico de Castilla y León. Estamos encantados porque hoy es un día muy especial. Se cumple el 15º aniversario de su inauguración y os queremos invitar a que nos acompañéis en un recorrido histórico por este museo. Es una satisfacción estar aquí porque el tiempo pasa, pero en esta institución, para mayor alegría, no solo mía, creo que de todos los visitantes, se consolida, sigue siendo, como no podíamos esperar otra cosa, muy visitado y muy valorado, cosa que, bueno, pues lógicamente nos alegra mucho, ¿no? Es ya la Niña Bonita. El etnográfico cumple 15 años en los que se ha convertido en un espacio de referencia, no solo a nivel nacional, sino también fuera de España. Más de 540.000 personas han pasado por este espacio del casco antiguo, que ha organizado más de 100 exposiciones en esta década y media. Sus números le avalan. 400 actividades pasan por este museo cada año. La antigua Caja de Ahorros de Zamora comenzó comprando piezas de alfarería popular. La colección fue creciendo al albur de un especialista. Carlos Piñel fue el conservador de sus fondos. En 1984, la Caja Zamorana compra un solar en pleno casco antiguo. Este solar se compró para museo etnográfico y se compró, esa es mi memoria, se compró en el año 84. Realmente empezamos, claro, hablamos de estos 15 años, pero hay otros 20 años anteriores en los que he tenido la suerte, por supuesto, de haber podido estar desde sus inicios. Fue el origen de un gran museo, ideado junto a Joaquín Díaz para mostrar patrimonio material e inmaterial. No que sean piezas antiguas de las cuales no se pueda extraer más que la idea de que ya no sirven para nada. Una de las personas de las que desde luego hay que hablar sin lugar a dudas es de Joaquín. Joaquín, en esta última fase ya, cuando ya se va a abrir el museo, lo habían nombrado en la Junta responsable, habían creado un área de etnografía en la Junta de Castilla y León, y entonces él se responsabilizó de ese área, justo en el momento en que se terminaba la obra del edificio y había que ponerlo en marcha. Tuvimos esa grandísima suerte, porque en ese momento Joaquín, claro, apoyó decididamente el proyecto y bueno, gracias a él hicimos también, él y yo, el proyecto museológico y el museográfico, es decir, el qué hacer con todos esos objetos que se albergaban aquí, toda esa documentación. El 19 de diciembre de 2002, Juan Vicente Herrera inauguró el inmueble en el que estamos ahora, con lo que se conseguía abrir las puertas al primer recinto museístico de Castilla y León. Así lo contaba la tele de Zamora en aquel 19 de diciembre del año 2002. En pleno corazón de Zamora se levanta este moderno edificio que acoge el Museo Etnográfico de Castilla y León. En su interior se guardan los secretos de la cultura tradicional de nuestra comunidad. 2 plantas del etnográfico nos invitan a conocer cientos de objetos de la vida cotidiana en el mundo rural, pero no se trata de una mera recopilación de antiguos objetos. No que sean piezas antiguas de las cuales no se pueda extraer más que la idea de que ya no sirven para nada, sino por el contrario, que sirvan para reflexionar, que sirvan para transmitir al individuo la necesidad de volver a crear, de volver a ingeniar, de volver a imaginar, ¿no? Un ejemplo de ello es esta antigua cama decorada con elementos alusivos al pecado y a la salvación del alma y que va acompañada de una proyección de imágenes para hacerla más real. En el resto de la muestra se hace un recorrido por el espacio y el tiempo con 800 piezas. Cada una de ellas nos cuenta una forma de vida, cómo se aprendía a andar o qué útiles se usaban en el campo. El museo se irá completando en sucesivos meses hasta mostrarnos las 10.000 piezas que conforman el Museo Etnográfico. En Seres fue aquella primera exposición que planteó un museo diferente y que permanece en el tiempo a través de este catálogo.
Pioneros en la catalogación informática, el museo se ha convertido en un centro de referencia nacional e internacional. El tiempo pasa, es verdad, muy deprisa. No es que sean muchos años, pero bueno, 15 años de su inauguración ya es un tiempo que nos permite también valorar cómo ha ido increciendo, cómo ha ido mejorando en esas actividades propias de una institución como esta. El Museo Etnográfico de Castilla y León sigue siendo un hito en el sentido expositivo, en haber realizado una propuesta expositiva del tipo que puede disfrutar el visitante que venga al museo, donde el discurso se ha articulado a través de una línea más conceptual que la clásica, ¿no? De entrar en un museo etnográfico y la recreación de una cocina alistana o la recreación de una fragua berciana, sino que era un poco más la propuesta de que sean las piezas en sí mismas dentro de un discurso conceptual más que contextual. Esa fue la audacia que tuvieron Joaquín Díaz y Carlos Piñel a la hora de hacer este museo. Y constato, pues porque, bueno, por mis relaciones que mantengo y mis múltiples viajes, que desde fuera se sigue valorando de una manera muy positiva como museo diferente, como propuesta diferente a las que se suelen encontrar por ahí. Que no se ve todavía en tantos museos, sí que se puede ver a lo mejor en museos etnográficos escandinavos o anglosajones, sí que están tendiendo a hacer este tipo de propuestas positivas. Luego el contenido ellos los cambian bastante porque le dan un cariz más colonial, poscolonial. Este es mucho más fijado en lo que es la tierra de Castilla y León, desde el discurso hasta el mobiliario que se escogió para el mobiliario museístico, que no ha envejecido nada en estos 15 años. Pues viene gente de museos de este tipo, de Galicia, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, bueno, de cualquier lugar, y admiten lo bien que se ha conservado la propuesta, lo poco que ha envejecido. Desde fuera, desde instituciones culturales que están pensando en hacer algo parecido y tal. Y realmente para ellos esto es una referencia y bueno, es muy satisfactorio ver que continúa como no podía ser de otra manera y renovada con personas más jóvenes que también, pues, como es lógico y esperamos, cambian cosas y para mejor, eso deseamos. Que sea un museo etnográfico que apuesta también tanto por la actividad en sí, fuera de lo meramente expositivo, por dar conferencias interesantes para distintos públicos, articular muchos talleres, proyecciones, conciertos. Ahora tenemos foros de debate, de diálogo social, y creemos que en ese sentido también a nivel programático este museo ha sido una referencia y lo sigue siendo. El legado en sí es el continente y el contenido, ¿no? El tener un edificio de casi 10.000 metros cuadrados en el corazón de Zamora, con todas las posibilidades que te da un edificio de nueva planta construido ad hoc para la tarea museística, pues es una gloria, porque mucha gente se encuentra que puede dirigir un museo de este tipo, pero dentro de un palacio, que es súper difícil por cuestiones arquitectónicas y tal, y esto es un lujazo. La actividad económica, el momento cultural, económico, era muy diferente al actual. Había más medios, se disponía de muchos más medios, ¿no? Y eso permitió que pudiera llegarse a ambicionar ese espacio que estás comentando, adecuado para albergar una institución como esta, ¿no? Y que se lograra, se llevara adelante. Salió un concurso público, recuerdo que vinieron algunos de los más importantes arquitectos de este país, no sé si alguno incluso de fuera, y se hizo muy bien.
El edificio que hizo Roberto Valle y su equipo cumple muy bien las expectativas y se comporta estupendamente. El paso de los años lo ha demostrado, ¿no? Parece un contrasentido, pero tampoco era habitual y creo que sigue pasando, ¿no? Que se hace un edificio sin saber muy bien para qué, o a veces para albergar un contenido y luego se cambia, y eso trastorna absolutamente las cosas, ya nunca van a poder hacerse correctamente. Y en este caso sí se inició desde el principio para cumplir esa función, como decía, ¿no? Y insisto, lo que parece normal a veces no es lo habitual y no es lo que sucede, ¿no? En este caso se consultó previamente qué necesidades había de espacios, de usos, etcétera, para poder los arquitectos que acudían al concurso hacer su propuesta, ¿no? Bueno, como anécdota puedo deciros que yo hice mis cálculos de espacios necesarios y tal, y cuando ya estaba a punto de transmitirlos, volví a revisarlo y pensé para mí, siempre nos quedamos cortos porque a la hora de hacer un edificio, entre accesos y otras cuestiones y tal, se reduce en alguna medida y a lo mejor no tal. Y entonces fui aumentando un porcentaje todos los espacios teóricos que yo había diseñado y para bien de todos, al final se cumplió y se hicieron exactamente los 10.000 metros cuadrados que proponíamos, y eso permitió que al final pues pudiera convertirse en el espacio que cumple, insisto, muy bien sus funciones. Una forma de trabajar que perciben los visitantes, sorprendidos por el propio edificio. Los turistas e interesados en lo que aquí se esconde perciben ese otro enfoque, esa otra forma de plantear lo que fuimos, lo que somos. El tipo de visitantes a que te refieres es absolutamente todo el abanico de la población, desde niños pequeñitos, gente mayor, gente inculta o con poca formación, gente del mundo rural, gente que viene de ciudades, del mundo urbano, es decir, grandes especialistas. Es un abanico realmente muy grande. Ahí es donde me refiero que teníamos nuestras dudas de cuál podría ser la respuesta ya concreta de los visitantes, ¿no? La gran satisfacción, y se puede comprobar en el día a día, y vosotros lo conocéis porque visitáis a menudo el museo y veis lo que sucede, es que la gente se va encantada de la visita a este museo. Y cuando digo la gente me refiero a todo el público, ¿no? Los niños, en cuanto a niños, disfrutan pues porque evidentemente al hacer las visitas guiadas o al contarles las cosas o explicarles, hay formas y maneras de hacérselo grato, ¿no? Pero lo mismo sucede con personas, sean visitas de mujeres especializadas donde tocas el mundo femenino. Realmente lo tenemos fácil, y es fácil. Es decir, con este tipo de materiales tan variado, tan rico, es que es el resultado de esas personas, esas mismas que nos visitan, de lo que han sido en el pasado e incluso hasta el presente, ¿no? De su forma de vida, de sus diversiones, de sus disgustos. Es decir, está todo aquí expresado, de tal manera que puedes contarle cualquier cosa con esos objetos, con los sonidos, con la música, con las imágenes, y a unos recordarle su pasado, lo que les han contado que no han conocido, otros descubrirle cuestiones, pues yo qué sé, como la tecnología que se desconoce, el arte que está implícito en muchísimas piezas, un arte de primerísimo nivel, como es el arte popular o la cultura pastoril, o el arte pastoril, los oficios, es decir, la indumentaria, la fiesta. Hay infinidad de parcelas. Es un mundo amplísimo que se refleja aquí y que mucha de la gente que viene, o la mayor parte, se ve reflejada en cierta medida con esto. Yo creo que de ahí la satisfacción. Es evidente que lo cuento yo y soy parte interesada, pero tenemos un libro que siempre tuvimos en la entrada del museo, en el mostrador en blanco, donde las personas libremente, muchas de ellas reflejan sus impresiones, ¿no? Yo realmente me emocionaba cada vez que bajaba, hace mucho tiempo que no los veo, pero el día a día, esas expresiones de la gente, de los visitantes emocionados, ¿no? O sea, diciendo cosas, y en todos los idiomas, que es lo más satisfactorio. Lo ves en castellano, lo ves en catalán, en portugués, en inglés, en chino, en japonés, en coreano, en italiano, francés, es decir,
cada visitante, y yo me atrevería a decir que más del 90% o el 98% de las veces son alabanzas, algunas realmente exageradas, ¿no? Que te dicen, mire usted, se puede consultar y se puede ver en los libros, ¿no? Yo visito y conozco distintos museos del mundo y te hablan de grandes museos, ¿no? Como el Victoria Alberto, como el British Museum o como grandes museos o el Nacional de Antropología de México, por poner ejemplos. Realmente innovamos en ese momento, aportamos una posibilidad de interpretar, como decías, o de enfrentarte con los objetos diferente. Teníamos nuestras dudas cuando lo hicimos, lógicamente. Quiero decir, tanto Joaquín Díaz como yo teníamos muy claro qué era lo que debíamos hacer. Y satisfechos cuando ya diseñamos y decidimos totalmente lo que nos parecía oportuno hacer, ¿no? El hecho de que esté en una ciudad pequeña como Zamora y que las personas que nos visitan de fuera, me refiero sobre todo a los visitantes de fuera, no esperan que en una pequeña ciudad puedan encontrarse con un gran museo como es este, que realmente es un gran museo. Eso juega a favor de la institución también, porque eso de alguna manera incrementa ese grado de satisfacción de los visitantes, ¿no? Una gran superficie que desde el inicio se ha gestionado con mucha libertad en el planteamiento, pero con recursos limitados, tanto económicos como humanos. Siempre ha estado muy por encima los museos de León y los de Valladolid y los de Burgos, mucho. Yo he luchado mucho ahí, nunca logré conseguir nada, absolutamente, muy poquito. Pero siempre ha habido grandes diferencias, muy notables diferencias, me refiero al económico y a la dotación de personal, que en el momento en que abrimos esto fue excesivamente justa, ¿no? Y después se ha ido reduciendo. Tenemos una doble sensación, ¿no? Es verdad que según está el mundo de la cultura, el mundo de los museos, tener museos que son estables económicamente ya es una baza muy positiva, y hay que tener en cuenta eso, que tenemos estabilidad, que podemos plantearnos seguir en el futuro haciendo cosas, tenemos que ser bastante audaces y tener en cuenta los nuevos modelos de gestión con pocos recursos, pero dentro de lo que se está viviendo en el panorama estatal, ya digo, tenemos estabilidad presupuestaria y eso lo reconocemos. ¿Qué pasa? Pues que nosotros siempre queremos tener un poquito más para poder hacer más cosas y mejor hechas. El montaje de la planta -1. Bueno, era inviable, ya la habíamos montado de manera provisional, pero había que renovarla, ¿no? Hacíamos cálculos económicos y era imposible, o sea, completamente imposible. Es que eran unas cantidades que desbordaban totalmente el presupuesto del museo y a lo mejor el de 2 años, ¿no? Seguíamos insistiendo y trabajando a ver cómo podemos hacer, pues al final logramos hacer lo mismo, pero con la quinta o sexta parte de presupuesto, pero porque el personal de aquí todos arrimamos el hombro. El objetivo es remodelar esa muestra permanente y para hacerlo reclaman más financiación y una mejor difusión de su trabajo. Para poder enfrentarnos a un cambio en la exposición permanente, con el presupuesto que vamos teniendo año a año, va a ser muy difícil que podamos hacerlo de una manera decente. Entonces, ahí sí que necesitaríamos a ver si tienen sensibilidad con esta necesidad de reforma de la exposición permanente y contar con alguna partida extraordinaria que nos posibilite hacerlo, porque si no, sí vamos a tener muchas dificultades. Debería contar con un equipo de profesionales más amplio, que permitan realizar pues todo lo que hay que hacer, que es mucho lo que se hace internamente y no solo para el funcionamiento del día a día, ¿no? Y en ese sentido habría que hacerlo. Los recursos humanos estamos bastante justos y bueno, pues toda esta actividad frenética y toda esta propuesta programática nos sale del cuerpo, nos sale del cuerpo, mucha dedicación, muchas horas de trabajo,
Luego el tema de la gestión cultural o la programación cultural, que es mucho de tanteo, de ver qué es lo que funciona, lo que no funciona, pues es que tienes eso, que a veces para que salga una cosa has tenido que intentar sacar adelante 3, y es un trabajo que no se ve y ahí queda. Tal vez ese sea el secreto, un grupo de trabajo cohesionado, profesional, competente y con mucha ilusión que sigue encauzando el trabajo museográfico. Primero bajo la tutela de Carlos Piñel. Toda la colección que él nos cuenta, que surgió con Caja Zamora, luego con Caja España, es un legado impresionante, es una de las colecciones más importantes del Estado español, y toda la dimensión que esto cogió durante la dirección de Carlos Piñel, toda la repercusión a todos los niveles, pues es el legado que hemos recogido. El personal que hubo en sus inicios en la antigua Caja de Arroz de Zamora, obra cultural, siempre he citado a Antonio Redol y quiero seguir haciéndolo, pues porque él fue el que me llamó para, oye, tú que conoces estas cosas, ¿qué te parece? Pensábamos, y la ayuda y la colaboración de otras personas, porque cuando abrimos el museo, que alguna está por aquí todavía, desde los inicios del personal, desde el personal auxiliar, vigilantes, por ahí veo a Jesús, está Josefa todavía desde los inicios de la puesta en marcha del museo, y otras personas que ya no están. Esa colaboración ha sido esencial, imprescindible. Ahora con José Calvo a la cabeza. Una pregunta que me hizo el tribunal cuando estábamos en la ronda final ya, que por qué me había presentado a la plaza, y le respondí en clave biográfica, le conté mi vida y al final le dije, ¿entendéis por qué me he presentado? Un poco era un puesto en el que confluía los intereses que yo había tenido durante la vida y el perfil tanto laboral como académico, que era un poco loco, porque claro, juntaba cuestiones de, bueno, pues el perfil jurídico, ¿no?, de la carrera de Derecho y la trayectoria de abogado, juntaba la carrera de Antropología y la etapa de investigador haciendo etnografía, juntaba un poco la etapa de audiovisual también, porque en el proyecto que presenté tenía bastante peso el audiovisual, y luego la formación que tengo también de gestor cultural, la trayectoria de cuando tuve la empresa de gestión cultural y tal, era como que confluía todo en este puesto y dije, pues me tengo que presentar. Era de estos trabajos que dices, es el trabajo de mi vida, pues, y tuve que aprovechar la ocasión. La actualidad ya es etnografía. Valgan como ejemplo estos proyectores de cine. Presente para muchas memorias, es ya historia de un medio audiovisual y reconocible para las nuevas generaciones. Yo ahora la apuesta, que también es una cuestión de, pues un poco, yo creo que los museos reflejan también el carácter del director o los intereses, y yo el interés que tengo es abrir un poco el museo no solo a lo tradicional, a cosas de corte folclórico, tradicionalista. Quiero intentar llegar a que la exposición permanente refleje el contexto actual, que podamos articular a través de la exposición permanente discursos que atañan tanto a contextos pasados como actuales, y si pudiera ser, intentar casi tocar el futuro, hablar de utopías y distopías sociales dentro de la exposición permanente. Ese es un poco el reto, meter pues ya cositas de la posmodernidad. Yo creo que a las generaciones que vienen por detrás hay que hablarle un poco de la cultura de automoción que hemos tenido, de todo lo que ha sido la sociedad de la información y de la comunicación, todo el tema de la poscolonialidad, cosas que todavía no tienen cabida en el museo, pero que creo que es importante írsela dando. Carlos Piñel acompaña ahora de otra forma a este proyecto, con el Centro de Investigación pendiente. Pero el poder vincular ese centro de investigación a las universidades de Castilla y León, es decir, dotarlo, arroparlo de alguna manera con otras instituciones y con esos vínculos. Eso hubiera sido deseable. Es fácil, o yo sigo pensando que es fácil, pero ellas son cuestiones que se nos escapan a nosotros, ¿no?, que están en manos, pues, de las distintas consejerías, de que se pueda ver con claridad
el proyecto y de llevarlo a cabo, llevarlo a efecto. Y el tiempo pasa, evidentemente, y las mentalidades, aunque despacio más de lo que parece, pero van cambiando y hay que ir renovando en ese sentido. Para ello necesitan más apoyos. Esperemos que 15 años más y que se multipliquen por muchos más, porque el centro museístico lo merece, la ciudad de Zamora y la región yo creo que lo merecen, y ya que tenemos este lugar aquí vamos a intentar que esté vivo y que sea referente simbólico, cultural de la región. Miles y miles de visitas, más de 100 exposiciones, 400 actividades anuales y mucho por hacer. El Museo Etnográfico sigue mirando hacia el futuro, 15 años después. Larga vida al Museo Etnográfico.